If you would read from verses 11 to 16. El Mateo 5, 11 al 16. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Famously, he explained this passage to us Famosamente, él nos explicó este pasaje as the light and the salt. Como la luz y la sal. The salt is used for taste and preservative. La sal se utiliza para dar gusto y para preservar. The light is used for illumination and understanding. La luz se utiliza para iluminar y entender. So the Christian must do two things. Entonces hay dos cosas que debería hacer el cristiano. Bring purity and righteousness to the society Trae pureza y rectitud a la sociedad, as the salt, como la sal, and preach the gospel to the world y predicar el evangelio al mundo, as the light. como la luz. And so social action and evangelism Por lo tanto, la acción social y el evangelismo
two wings of the Christian bird. Son dos alas del mismo ave cristiano. Completely wrong. Totalmente equivocado. Very sad. Es muy triste. Jesus has seen the crowds in chapter 5 verse 1. En el 5:1 de Mateo, Jesús ha visto las multitudes And he calls the disciples to himself, y llama a los discípulos hacia sí. the men he's called to leave their nets to fish for men. Estos son los hombres a quienes él ha llamado para dejar sus redes para ser pescadores de hombres. And in the sermon, Y en el sermón he's warning them les está advirtiendo that popularity, big crowds, success que la popularidad, las multitudes, el éxito is not the kingdom of God, no es el reino de Dios and is not fishing for men. y tampoco consiste en pescar a hombres. Remember how the sermon finishes Recuerda cómo termina el sermón, with, I think, the worst verse in the Bible, en lo que yo creo que el peor verso de la Biblia, the one I never want to hear, el que nunca quiero escuchar, chapter 7, verse 21, 22, el 23, 21 to 23. capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. I never want to hear verse 23. Nunca quiero escuchar el verso Awful 23. verse. Es horrible. So he's warning the disciples. Él está advirtiendo a los discípulos. Broad is the road, El camino es ancho. many people on it, Hay mucha gente en ese camino, leading to destruction. pero se dedica a la destrucción. Narrow the way. Narrow the way. El camino angosto, Hard to find. difícil de encontrar, Few people on it. con pocas personas por That ahí. leads to eternal life. Y esto se dedica a la vida eterna. So back in chapter 5, Entonces, volviendo al capítulo 5, he tells you of the wonders of the kingdom that are coming. nos habla de las maravillas del reino que viene. The poor will have the kingdom of heaven. Los pobres tendrán el reino de Dios, de los cielos. Those who mourn will be comforted. Los que hacen duelo serán consolados. The meek will inherit the earth. Los humildes heredarán la tierra. Every one of these verses Cada uno de estos versos is directly out of the Old Testament. se toma directamente del Antiguo Testamento. Meek will inherit is Psalm 37 verse 11. Que los humildes heredarán es el Salmo 37, 37 verse 11. el verso 11. The mourn comforted is Isaiah 61. Que los que están en duelo serán consolados está en Isaías 61. He collects up these verses of the Old Testament about the coming of the kingdom. Recoge esos versos del Antiguo Testamento que hablan de la venida del reino, Different to the way the world thinks. que son diferentes a la manera que piensa el mundo, The poor, the meek, the mourners. como poniendo énfasis en los pobres, los humildes, los que están en duelo. But it's how the kingdom's going to work. Pero así va a funcionar el reino. But then he changes everything in verse 11. Pero en el verso 11 cambia todo. No longer is it blessed are those, blessed are those, blessed are those. Ya no se trata de bienaventurados los que. Now it's blessed are you. Ahora bienaventurado eres tú. Son ustedes. It is plural. Yes, son ustedes. It's you disciples, you fishermen. Y ustedes los discípulos, los pescadores. And your blessing Y su bendición is not good. no es tan buena. No es Well, it buena. is good. Bueno, sí es buena, You're going to be with the prophets of old, porque vas a estar junto con los profetas de la antigüedad, persecuted and hated, perseguidos y reviled. odiados. But your joy will be in heaven. Pero tu gozo estará en el cielo. Why will they be persecuted like this? ¿Por qué van a ser perseguidos de esa manera? Because you are the salt of the earth and the light of the world. Porque
Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. And a city on a hill. Y la ciudad sobre el cerro. Oh, there are 3, not 2 images. Hay 3 imágenes, no 2. The salt and light forgets about the city. Hablar de la sal y la luz olvida el tema de la ciudad. And we might know salt is used for flavor and preservation. Y podemos saber que la sal se usa para el gusto y para preservar. But in the ancient world it was used for 13 different reasons that we know of. En la antigüedad conocemos a 13 diferentes razones por las cuales se usaba la sal. And in the Old Testament it's about 16 or 17 different usages. Y en el Antiguo Testamento hay como 16 o 17 diferentes usos. You pay tax in salt. Pagaba impuestos con sal. You use salt in fertilizers. Se usa sal en los fertilizantes. You use salt to curse your neighbor. Usaba sal para hacer una maldición a tu prójimo. You scatter salt at him. Le tira sal para maldecirlo. You can destroy his crops by salting his fields. Puede destruir sus cosechas a tirar sal sobre ella. Sharing salt with someone is eating at their table. Compartir la sal significaba compartir la mesa. So what is the image of salt that Jesus is using Entonces, ¿cuál es la imagen de la sal que Jesús está when he usando aquí? says, you are the salt of the earth? Al decir, ustedes son la sal del mundo, de la tierra. Which one of these 13, 14, 15 metaphors is in his mind? ¿Cuántos de esos 13, 14, 15 metáforas están en su mente? If you look through the other usages of salt in Jesus, Si miras a todos los otros usos que hace Jesús de la palabra sal, the one that he keeps talking about a la cual vuelve siempre, is the uselessness of salt, es la inutilidad de la sal, that has lost its saltiness. que ha perdido a su calidad de sal. Modern chemists know salt never loses its saltiness, Los químicos de nuestro tiempo saben que la sal no puede dejar esa sal, but ancient salt was part gypsum, part salt. pero la sal de la antigüedad era en parte sal y en parte otro mineral. The salt would dissolve and leave the gypsum. La sal se disolvía y dejaba ese otro mineral. So you'd have this white powder called salt, which wasn't salt. Entonces usaba un polvo que era blanco, pero en realidad no era sal And it was useless. y no servía de nada. Jesus says, Jesús dice, for the manure pile. eso pertenece a la donde los animales hacen sus feces. Jesus. Why do you have a manure pile? ¿Por qué tiene ese monte de los desechos de los animales? And why do you put salt in your manure pile? ¿Y por qué mete sal ahí? It's not for taste. No es para darle buen gusto, It's for fertilizing. es para fertilizar. Is that what Jesus meant? ¿Quería decir eso Jesús? You are the fertilizers of the earth. Ustedes son los fertilizantes de la tierra. Doesn't sound attractive. No suena tan atractivo, But when you look at the passage, pero cuando uno mira el pasaje, what does salt, light, and the city on the hill have in common? ¿qué tienen en común la sal, la luz y la ciudad sobre el cerro? What do they have in common in these verses? ¿Qué tienen en común en estos versos? They're all different. Son todos diferentes. Not different to each other, No son diferentes el uno al otro, but different to their environment. pero diferentes en su hábitat. The salt that's lost its saltiness, useless. La sal que perdió su calidad de sal no sirve de nada. It has to be distinctive. Tiene que ser distintivo. It has to be different. Tiene que ser diferente. The light that's put under a bushel, under a what's the Sí, word? la luz que se mete debajo de un canasto Is useless. no sirve. It has to stand out as different. Tiene que hacerse distinto. And the city on the hill can't be hidden. Y la ciudad sobre el monte no es imposible que lo It esconda. always stands out as different. Siempre se lo va a notar como algo diferente. And if you are going to be different, Y si vas a ser diferente, the world will hate you el mundo te va a odiar and persecute you y perseguirte for my sake. por causa mía. But what is the character of your difference? Pero ¿cuál es la calidad, el carácter de tu diferencia con los demás?
Verse 16b. Verso 16, la última parte, dice, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. You are going to do the kinds of works, Ustedes van a hacer la clase de obras, the kind of good works la clase de buenas obras that only come from the Father. que solamente pueden surgir del Padre. When they see you Y al ver a ustedes doing what you're doing, haciendo lo que hacen, they'll say, oh, he's a Christian. van a decir, él es cristiano, That's why he's like that. porque por eso es así. If you're a Christian, you'll love him. Si eres un cristiano, le va a amar. If you're not a Christian, you'll hate him. Si no eres cristiano, lo va a odiar. But it's the good works that are going to be distinctive. Pero son las buenas obras que van a ser distintivas. From 5:17 through to 6:12, Desde el 5:17 hasta el 6:12, he then sets out those kinds of good works. él de ahí va como presentando esas buenas obras. You'll keep the law differently Vas a cumplir la ley, pero de una manera distinta. to the way the Pharisees keep the law. Distinta a la manera que los fariseos lo cumplen. Pharisees think they've kept the law, you shall not kill, Los fariseos piensan que ellos han cumplido con la ley no matarás, but they hate in their heart. pero en sus corazones odian. The Pharisees, each one of these, the Pharisees fail to keep the law. En cada una de esas cosas que menciona Jesús, los fariseos fracasan, fallan. And the way you conduct your religion, Y la manera en que tú vives tu religión, giving to the needy, da a los necesitados, praying, orando, fasting, ayunando, completely different. Va a ser totalmente distinto. Because you don't do it to be seen by men. Tú no lo haces para que los hombres te ven. You do it ingenuous. You do it sincerely, Tú lo haces de forma sincera, from the heart. desde el corazón. And it's between you and God. Y es algo entre tú y Dios. And your attitude towards money, Y tu actitud hacia el dinero completely different. va a ser totalmente distinta. Because you can't serve God and money. Porque no puedes servir a Dios y al dinero. And you'll have confidence in God to provide for you. Y vas a tener la confianza que Dios va a proveer por ti. Your treasures won't be your house, Tus tesoros no será tu Your casa, tu auto, your clothes, tu ropa, your tus possessions. posesiones. Your possessions will be the kingdom of heaven. Tus bienes serán el reino del cielo. And you'll be more passionate for righteousness and the kingdom Y serás más apasionados en búsqueda de la rectitud y el reino, than for possessions. de lo que de tu pasión para los bienes. And so you will make what the world will think as mad decisions. Entonces tú vas a tomar decisiones que el mundo va a ver como locos, Because you hunger and thirst after righteousness. porque tienes hambre y sed por la rectitud. To illustrate. Yeah. To illustrate. Para ilustrar, In Australia, en Australia, the way to get ahead financially, la manera de surgir en forma económica go to university. va a la universidad. The way to get ahead in university, La manera de surgir en la universidad, do medicine. estudia medicina. The way to get ahead in medicine, Como surge dentro de la medicina, be a specialist. ser especialista. A specialist will earn $300,000 to $400,000. Un especialista gana $300,000 a $400,000 al año. The average income is $60,000. El ingreso promedio son como $60,000. A doctor will be $200,000. Un médico común ganará como $200,000. Australian society is driven by money. La sociedad australiana es impulsada por el dinero. We're a nation of migrants Somos una nación de inmigrantes who have left the poverty of elsewhere que han dejado la pobreza de donde venían to make money in Australia. para ganar plata en Australia. Medicine is the top. El medicina es lo máximo. The time I was the university chaplain, Cuando yo era un capellán en la universidad, 40 to 50 doctors 40 a 50 médicos or med students o estudiantes de medicina gave up medicine
dejaran la medicina, estudiarla, to become ministers and missionaries. para ser ministros o misioneros. We were deeply criticized for talking them out of medicine. Fuimos fuertemente criticados por haberles convencido a dejar la medicina. Their families hated us. Sus familias nos odiaron, The Christians hated us. los cristianos nos odiaron. Often the non-Christian medical students Muchas veces los estudiantes de medicina que eran no cristianos would come and say to them, les acercaba para decir, there's nothing more important in my life than medicine. no hay nada en mi vida que es más importante que la medicina, But you have something more important. pero tú tienes algo que es más importante. What could it be? ¿Qué podría ser? And they explained the gospel. Y ellos explicaron el evangelio. These are the good works that bring glory to the Father. Estas son las buenas obras que dan gloria al Padre. That's an illustration. Eso es una ilustración. I'm not applying it. No lo estoy aplicando. I'm not telling all med students you must give up medicine to be a Christian. No estoy diciendo a todos los estudiantes de medicina que si eres cristiano tiene que dejar la medicina. But the passage of the Sermon on the Mount Pero el pasaje del Sermón del Monte shows the good works that you need to do muestra las buenas obras que hay que hacer, that will bring glory to your Father que van a traer gloria al Padre and persecution in your life, y también la persecución en su vida, because you are like the salt, you are like the light, porque eres you are como like la a city sal, on the hill. como la luz y como la ciudad sobre el monte. Dramatically, radically different Dramáticamente, radicalmente diferente a los demás, from the mainstream of humanity de los demás de la humanidad, on the broad road los que están en el camino ancho, that leads to destruction. que se lleva a la destrucción. I think John Stott was wrong, Creo que en esto John Stott se equivocó, because he didn't take the implications of the passage, porque no llevó las implicancias del pasaje, but jumped to the applications of the passage pero se saltó a aplicaciones that he wanted que quería ver, in answering the question of social justice and evangelism, en tratar con el tema de la justicia social y el evangelismo, when the passage is not even talking about it. cuando el pasaje no se trata de eso. The most important thing I've said in the last 15 minutes, La cosa más importante que he dicho en los últimos 15 minutos, John Stott was a much greater man than me. John Stott era un hombre más grande que yo. Oh, how do I explain this? In cricket, En el deporte del cricket there are good players, hay jugadores buenos, there are brilliant players, hay jugadores brillantes and there is one almost godlike player. y hay uno que casi como Dios. Not him, No es Gary. called Don Bradman. Y se llama Don Bradman, que es de South Australia, si no me equivoco, ¿no? Oh, yeah. Yeah, sí. Grew up in New South Wales. Ya, se creció por ahí, por Sydney. His scores twice as much as the second best. Su puntaje era como doble de cualquier el segundo. But even Don Bradman, Pero aún Don Bradman, some days when he batted, en algunos días en que él le tocaba batear, failed completely. tuvo días en que fracasó totalmente. People would pour in to watch him, La gente llegaba, mucha gente llegaba para poder ver a Don Bradman. and he'd get out first ball. Y la primera vez que le tiran una pelota, fuera. John Stott was Don Bradman, John Stott era Don Bradman, but sometimes he had a bad day. pero hubo momentos en que tuvo días no tan buenos. That was one. Y eso fue uno. I'll run through the talk quickly, then we'll go to questions. Ok, voy a repasar rápidamente la charla y después veremos más preguntas. This will come up more tomorrow Este tema se va a levantar de nuevo mañana when we talk of pastoral ministry cuando hablamos del ministerio pastoral and evangelism. y el evangelismo. That is understanding the Christian
Eso es entender al cristiano, that we're preaching to. a quien estamos predicando. Christians are in transition Los cristianos están en transición with a conflict between the flesh and the spirit in Galatians 5. con un conflicto entre la carne y el espíritu en Gálatas 5. Seeing the mercies of God Al ver las misericordias de Dios in Romans 12, 1 and 2, en Romanos 12, 1 y 2, we must continually tenemos que seguir en forma continua, present our bodies as a living sacrifice. presentar nuestro cuerpo como sacrificios vivos. We must avoid being conformed to this world, Tenemos que evitar conformarnos a este mundo, but we must be transformed pero tenemos que ser transformados by the renewal of our minds. mediante la renovación de la mente. This is a process we do not finish Es un proceso en el cual no terminamos before the Lord returns antes que vuelva el Señor, or we're called home. o que nosotros somos llamados a nuestro hogar. It's called holiness. Se llama santidad. The word holy means different, La palabra santo quiere decir diferente, distinctive, distintivo, set aside, apartado, specially consecrated. Especialmente consagrado. We as Christians Nosotros como cristianos have to be different to the people around us. tenemos que ser diferentes a los en nuestro entorno. Salt, light. Sal, City on the hill. luz, ciudad sobre el monte. So we're not conformed to the world, Entonces no somos conformados al mundo, transformed by the renewal of our minds. transformados por la renovación de la mente. We are to live differently. Tenemos que vivir de otra manera. As we keep hearing the word of God, Al seguir escuchando la palabra de Dios, our minds are renewed, nuestras mentes son renovadas and so our lives are being transformed. y por lo tanto nuestras vidas están siendo transformadas. As the pastors of churches of Christians, Siendo pastores de iglesias con cristianos, how are we going to help our congregations ¿cómo vamos a ayudar a nuestras congregaciones to go through this transition? al pasar por esa transición? O a pasar por esa transición. 3 steps. 3 pasos. Number 1, Número 1, the gospel must be core to our preaching, el evangelio tiene que ser central a nuestra predicación, for that's our message, porque eso es nuestro mensaje, in contrast to the world's messages. que es en contraste a los mensajes del mundo. That is the word we are to preach. Esta es la palabra que debemos predicar. The gospel, according to Colossians chapter 1, El evangelio, según Colosenses capítulo 1, is growing and bearing fruit. está creciendo y dando fruto. When you study the book of Acts, Al estudiar el libro de Hechos, it rarely talks about church growth, rara vez habla de crecimiento de iglesias, but it talks about gospel growth. pero sí habla del crecimiento del evangelio, For the gospel grows in 2 ways. porque el evangelio crece de 2 maneras, Across the world como por el mundo and across the whole of my life. y por toda mi vida. It changes everything Cambia todo in me, en mí, as well as changing the world. como igual en cambiar el mundo. I mean, here are 2 Australians Aquí estamos 2 australianos talking to Chileans hablando con chilenos, and Peru and y de Perú y Argentina, etc., Bolivia. the gospel grows, increases, El evangelio crece, And aumenta, it spreads. se dispersa. 2 Thessalonians 3 talks about it speeding on. 2 Tesalonicenses 3 habla de que se Running ahead va corriendo por delante to other nations and to other parts of my life, a las demás naciones y también a otras partes de mi vida, till it covers all nations and all of my life. hasta que cubre todas las naciones y toda mi vida. So when you invite someone to be a Christian, Entonces, cuando invitas a alguien a ser cristiano, as Jesus does in Mark 8, tal como Jesús hace en Marcos 8, he says, deny yourself, él dice, niégate, take up your cross, toma tu cruz, follow him. síguele, For whoever saves his life will lose it,
Porque quien busca salvar su vida la perderá. But whoever loses his life for my sake and the gospel Pero quien pierde su vida por mí y por el Evangelio, will save it. la salvará. Christianity is total commitment. Cristianismo es compromiso total. The losing of your life for Es- Jesus and the gospel. Es perder tu vida para Jesús y el Evangelio. I need to preach the gospel core clearly. Necesito predicar el Evangelio, el centro que es el Evangelio, y hacerlo claramente. Surrounding the gospel Alrededor del Evangelio are a whole range of gospel truths. hay una variedad de verdades del Evangelio. And not technically what you preach to the non-Christian, No son en general o técnicamente lo que predicas al no cristiano, but yet they are the fuller gospel, pero son parte del Evangelio más completo. not separable from the gospel. No se puede separar eso del Evangelio. For example, the Trinity, Por ejemplo, la Trinidad, that God is three persons in one. que Dios es tres personas en una. They never preach that in the New Testament. Nunca se predica eso en el Nuevo Testamento, They don't even use the word. ni usan la palabra. It wasn't used till 200 years later. No fue utilizado hasta como 300 años después. But if you understand what they did preach, Si entiendes lo que predicaban, it could only mean solo podría significar that there is one God and three persons. que hay un Dios y tres personas. Likewise, the incarnation, De la misma manera con la encarnación, that Jesus was fully God and fully man. que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. We finally settled in 451 Finalmente eso fue como definido en el año 451 at the Council of Chalcedon. en el Concilio de Calcedonia. But it is a truth of the gospel. Pero es una verdad del Evangelio. It's just not what the New Testament is about. Es simplemente el Nuevo Testamento no se trata de eso. Ontological discussions of God and of Christ Conversaciones ontológicas sobre Dios y Cristo are deductions from the gospel. son cosas que deducimos Not the del gospel. Evangelio, no son el Evangelio en sí. Around the gospel, then, are all these truths Alrededor del Evangelio entonces están todas esas verdades about polygamy, sobre la poligamia, about keeping your promises, sobre guardar las promesas, about worship. sobre la adoración. Christian worship completely different to Jewish worship, Adoración cristiana que es totalmente distinta a la adoración judía. totally different to non-Christian worship. Aún más totalmente diferente a la adoración no cristiana. We worship Pagana. in spirit and truth, Nosotros adoramos en espíritu y verdad. neither in Jerusalem nor in Mount Gerizim. Ni en Jerusalén, ni en Gerizim se hace así. Mount Gerizim? Sí, The Samaritans. sí. Gerizim, ¿no? Sí, bien. Okay. It's John 4. Juan 4. We worship with all our life, Nosotros adoramos con toda la vida, not by going to a holy place. no para irnos a algún lugar santo. Our worship is not a cultic worship. Nuestra adoración no es algo cultico. Our worship is a changed life. Nuestra adoración es una vida cambiada. We don't have statues. Nosotros Statues? no tenemos estatuas. We don't bow down. No nos rendimos ante ellos. Cross ourselves. No hacemos eso. Or physically engage in experiences of God. Ni involucrado en experiencias físicas de Dios. We don't have priests and altars and sacrifices, No tenemos sacerdotes y altares y sacrificios, because Jesus is our priest, porque Jesús es nuestro sacerdote, who offered up the one full sacrifice. que nos ofreció el único sacrificio completo. In heaven En el cielo, is our altar. en el cielo está nuestro altar. So we don't have these things. Entonces nosotros no tenemos esas cosas. Our worship is a completely different thing Nuestra adoración es algo totalmente distinta and should be different. y debería ser diferente. These gospel truths, then,
Estas verdades del Evangelio, entonces, lead to gospel behavior. se dedican al comportamiento del Evangelio. For the Spirit is leading us to be obedient to God. Porque el Espíritu nos está dirigiendo hacia la obediencia a Dios. And so our morality and ethics Entonces nuestra moralidad, nuestra ética and our relationships y nuestras relaciones, will be all different. todos serán distintos. So in preaching, Entonces en la predicación you must not preach behavior no hay que predicar el comportamiento without showing how it's connected to gospel truths. sin mostrar cómo eso se conecta con las verdades del Evangelio. And you must not preach the gospel truths Y no debes enseñar las verdades del Evangelio without showing how it's connected to the gospel. sin mostrar cómo eso se conecta al Evangelio. For if you preach behavior Porque si predicas el comportamiento without the gospel truths in the gospel, sin las verdades del Evangelio, you'll preach legalism, entonces lo que vas a predicar es el legalismo, which is contrary to the gospel. que es contrario al Evangelio. So you wind up like the later Puritans, Entonces terminas como los puritanos más tardes, los full of últimos rules and puritanos, regulations of church life, lleno de reglas sobre la vida de la iglesia, rather than faith in the gracious God who saves us. más que la fe en el Dios generoso que nos salvó. Colossians. Colosenses. When Paul makes ethical implications, Cuando Pablo enseña implicancias éticas, he always grounds it in the gospel. siempre lo arraiga en el Evangelio. If we teach the Bible faithfully, Si enseñamos fielmente la Biblia, we will do it almost without intending to, lo haremos como casi sin querer, because the passages does it. porque el pasaje mismo lo hace. Take chapter 3, for example. En el capítulo 3, por ejemplo, Can you read 1 to 4, please? vamos a leer el 1 al 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. You hear the gospel there, don't you? Puedes escuchar el Evangelio ahí, ¿no? It's about how we've come to acknowledge Jesus Christ as Lord, Se trata de cómo nosotros hemos llegado a reconocer a Jesús como Señor, been born again, se nacido de nuevo, raised up to sit with Him levantados a sentarnos con Él, in a new life that is hidden. y la nueva vida que está escondida. But you hear how we're going beyond the gospel to the gospel truths. Pero se puede ver que estamos yendo más allá del Evangelio, a las verdades del Evangelio. I have a hidden life Tengo una vida escondida that will be made manifest que será manifiesta when Christ returns. cuando vuelve Jesús. I don't want to draw a line between the gospel and the gospel truths, No quiero como poner una línea que divida el Evangelio y las verdades del Evangelio, for the truths come out of the gospel. porque las verdades surgen del Evangelio. But there are things there that you wouldn't be saying to a non-Christian to see them converted. Pero hay cosas ahí que no vas a estar diciendo a un no cristiano con el fin de verlo convertido. Though you wouldn't censor them and not tell them these things either. Tampoco lo vas a censurar y rehusar decirlo. But verses 1 to 4 is the gospel and its truths. Pero el verso 1 al 4 es el Evangelio y sus verdades. Verse 5, put to death, therefore. El verso 5, por tanto, consideran los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. I've got an English pun joke. Tengo un chiste que depende de palabras en inglés. In English, when you see the word therefore, you've got to ask what it's there for. Can't translate that one, can you? No. No. Verse 5, El verso 5,
is logically flowing out of verses 1 to 4. Como dice, por tanto, el verso 5 sigue lógicamente del verso 4. It's because of verses 1 to 4 Es debido a los versos 1 al 4 that you put to death. que como consecuencia de eso, ahí tienen que considerar muerto tu cuerpo terrenal. And what are the kinds of things you put to death? ¿Y qué son los tipos de cosas que tiene que... Bueno, está hablando más bien de que tiene que matarlos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que matar? The earthly things, Las cosas terrenales. because you're a heavenly citizen. Porque tú eres un ciudadano del cielo. It's because of your heavenly citizenship Es debido a tu ciudadanía celestial you put to death your earthly citizenship. que tiene que matar a tu ciudadanía terrenal. But what is my earthly citizenship? Pero ¿en qué consiste mi ciudadanía terrenal? Because I'm still sitting here on earth. Porque aún estoy aquí sentado en la tierra. What he means by earthly, Lo que él quiere decir con terrenal, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. ahí dice la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. The kinds of things, verse 6, the wrath of God's coming for. Esos son el tipo de cosas que el verso 6 nos dice, por eso viene la ira de Dios. Verse 7, the kinds of things I used to do. Y son también en el verso 7 las cosas que yo antes hacía. Verse 8, now I've got to put them all away. Pero en el verso 8 ya tengo que desecharlas. Anger, wrath, malice, slander, obscene talk. La ira, el enojo, la malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Telling lies. Mentir. Why? ¿Por qué? Because you have put off the old self and are putting on the new self. ¿El 10? Verse 10. Porque se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. See how your Yeah. behavior comes out of your gospel. Ve que tu comportamiento surca de tu evangelio. Likewise, verse 12, De la misma manera, en el verso 12, put on therefore vístense entonces, revístense the new life de la vida nueva, as God's chosen ones, como los escogidos de Dios, holy, beloved, compassion, kindness, humility, meekness, patience, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. and so verse 17, Y por tanto en el verso 17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia por medio de él a Dios el Padre. and therefore let all your relationships be changed. Y por lo tanto deja que todas tus relaciones se cambien. Verse 18, wives. Verse 19, husbands. Verso 18 habla a las esposas, 19 a los maridos, Verse 20, children. 20 Verse 21, hijos, fathers. 21 padres, Verse 22, slaves. 22 siervos. Chapter 4, verse 1, masters. El capítulo 4, verso 1 a los amos. I am changed by the gospel. Yo soy cambiado por el evangelio, My relationships are changed by the gospel. entonces mis relaciones se cambian por el evangelio. If you preach faithfully, Si predicas fielmente, it's the gospel that changes behavior es el evangelio que cambia el comportamiento, rather than legalism, más que el legalismo, rule keeping, guardar leyes, which undermines the gospel that you're preaching. que socava el evangelio que estás predicando. Which is why tomorrow Y por eso que mañana I'll talk about the pastoral evangelist. voy a hablar sobre el evangelista pastoral, Because the gospel that converts the unbeliever porque el evangelio que convierte al no creyente is the gospel that changes the believer. es el evangelio que cambia también al creyente. So I don't have to preach two messages. No es necesario predicar dos mensajes, It's the same message that does both work. es el mismo mensaje que hace las dos, cumple el mismo fin. More of that tomorrow. Questions now. Más de eso mañana, preguntas ahora. ¿Preguntas? Too tired on the break. It's all right. We don't have to. No es necesario si no tienen preguntas. Ya, ahí ve.
I want to differentiate culture Quiero diferenciar la cultura from creation and context. de la creación y el contexto. I'm in a context of Spanish speakers. Yo estoy ahora en el contexto de personas hispanohablantes. Therefore, to teach you the Bible, Por lo tanto, para enseñar a ustedes la Biblia, I either need a translator o necesito un traductor or I need to learn Spanish. o tengo que aprender el español. Or I could teach you English. O yo podría enseñar a ustedes el inglés. Given my skills in language, Dado mis capacidades en lenguaje, might be faster to teach you English. podría ser más rápido enseñarles inglés. But generally, it would be better if I learned Spanish Pero en lo general sería mejor si yo aprendiera el español, so that I can teach you the Bible. para que yo pueda enseñar a ustedes la Biblia. And I'll put myself out for your sake. Y me voy a sacrificar a mí o hacer ese esfuerzo yo para el bien de ustedes. Which is just the gospel way a minister should gospel. Que es simplemente la manera en que el Evangelio enseña al ministro a ministrar. But that's the context. Pero eso es el contexto. When I come to speak Spanish with you, Cuando yo llego para hablar español con ustedes, I will start to explain to you voy a empezar a explicar how your Spanish and Chilean culture cómo su cultura chilena confuse you so that you cannot understand the gospel le confunda para que no puedan entender el Evangelio. and mislead you into false Christianity. Los dirija hacia un cristianismo que es falso. And what you need to say to your cultural compatriots, Y lo que tienen que decir a lo que son sus compatriotas culturales, they must give up to become Christian. la cosa que ellos tienen que dejar para ser cristianos. I can't illustrate that for you because I don't know your culture well enough. No puedo ilustrar eso para ustedes porque no conozco suficientemente la cultura. But I'm sure you guys can work it out amongst yourselves. Pero Can't estoy you? seguro que ustedes pueden investigarlo, pensarlo entre ustedes mismos. There are certain things that, as a Christian in Chile, Hay ciertas cosas que como un cristiano en Chile you should feel uncomfortable. deberían sentirse incómodos con esas cosas. As there are certain things in Australia, Igual como en Australia hay ciertas cosas I feel very uncomfortable. con las cuales me siento muy incómodo. Australians always swear. Australianos siempre usan garabatos. Australian men only joke with degeneracy. Los chistes de los hombres australianos son siempre degenerados. I often have to remove myself from Australian men's conversation. En conversación con hombres australianos frecuentemente me tengo que alejar de esa conversación. It's always about sex or the toilet. Porque siempre tiene que ver o con el sexo o con el water. It rarely goes above the belt. Inusualmente se trata de temas más arriba del cinturón. And so I presume you could illustrate it from Chile. Imagino que ustedes serán capaces de ilustrar eso también desde la cultura chilena. As you're a Christian, you will feel uncomfortable Hay cosas con las cuales van a sentirse incómodos por ser cristianos en esta cultura, about your history sobre su historia or about your society, o sobre su sociedad about how your neighbours speak to each other. o la manera en que sus vecinos hablan entre sí. So the context Entonces el contexto in which you preach to people en el cual tú predicas a personas is different to the culture by which a community understands the world and lives. es diferente a la manera en que una cultura, una comunidad, es diferente a la cultura por la cual la comunidad entienda el mundo en el cual vive. But the creation, Pero la creación, that is a permanent across all humanity. eso es algo permanente en toda la humanidad. Sometimes some cultures A veces algunas culturas pervert creation. distorsionan la creación. Polygamy La poligamia is a perversion of creation. es una distorsión de la creación.
And so, while a culture can practice polygamy, Y aunque una cultura pueda practicar la poligamia, and I may be in a context of a polygamous society, in the context of, en el contexto de una sociedad poligámica, polígama, ya. and therefore need politeness in knowing how to speak to wife 1, 2, 3, and 5, Y por lo tanto necesito tener como una manera respetuosa para hablar con esposo número 1, esposo número 2, esposo número 3, etc. my aim is to preach the gospel of the Creator Mi meta es predicar el evangelio del Creador in such a way de tal manera that people will give up their polygamy que las personas dejen su poligamia, because they will see that it is contrary to their creation. porque verán que es contrario a su creación. It's the gospel that destroys the cultures, Es el evangelio que destruye la cultura, not the missionary. no el misionero. But context, culture, creation, Contexto, cultura, creación. alliterative in English and Spanish. Alliteration in English and usan la aliteración en español y también en inglés. Como C. are different things. Son diferentes cosas. But people who are committed to their culture Pero las personas que son comprometidas con su cultura and culturalism y el culturalismo ahead of Christ antes de Cristo have made culture sacred. han convertido a la cultura en algo sagrado. For the non-Christian, Para el no cristiano, especially the atheist progressive, especialmente el ateo progresista, they have no ultimate universal morality, no tiene una moralidad, finalmente no tiene una moralidad universal. and so they use culture as the guide to life Entonces para ellos la cultura llega a ser lo que guía la vida and have made it sacred. y lo han hecho sagrada. And missionaries in particular Y los misioneros en especial are the evil people. son los malos, malvados, gente malvada. Because they have changed people's culture. Porque han cambiado culturas. What right have you to change someone else's culture? ¿Qué derecho tienes tú para cambiar la cultura de otro? Because do you think you're God or something? ¿Piensa que eres Dios o algo? Because culture is sacred when there is no God. Porque cuando no hay Dios, la cultura llega a ser sagrado. A ser Dios. Unfortunately, Christians, Desafortunadamente los cristianos, not being careful with the Bible, cuando no tienen cuidado con la Biblia, have imbibed this view of culture's sacredness. han como bebido de esta perspectiva de que la cultura es sagrada And have tried to adapt the gospel to culture. y han intentado adaptar el evangelio a la cultura. Of course, you must adapt your gospel preaching to context. Por supuesto, tiene que adaptar tu predicación del evangelio al contexto And you will share with all humanity creation. y compartirías con toda la humanidad esas cosas que son de la creación, But culture is the antithesis of the gospel. pero la cultura es el antítesis del evangelio. For it's the people of the Tower of Babel Porque es la persona de la Torre de Babel making meaning of the world tratando de entender o haciendo su propio entendimiento del mundo without the God and Father of our Lord Jesus Christ. sin el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Now help. Okay, Tomorrow. terminamos. Tomorrow, how to be a pastor. ¿Ya? ¿Terminó? Preaching the Ok, gospel. mañana cómo ser un pastor que predica el evangelio. Vamos a orar primero.
te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, por este momento para reflexionar en las implicancias de la predicación del Evangelio para nuestros ministerios. Y te pedimos que nos ayudes a conversar juntos estas cosas para bien, y nos ayudes a reflexionar en lo que significa tanto para nuestras vidas como para nuestras sociedades y comunidades cristianas. Y Padre, ayúdanos, por lo tanto, a ser más efectivos, más fieles en la proclamación del Evangelio para el bien de tu amada Iglesia y también para la gloria de nuestro Padre. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús.